Muy buenas tardes. Bienvenidos a una charla más del ciclo Arte como Destino, organizado por la Cátedra Cervantina UG. En esta ocasión exploraremos juntos la diversidad y complejidad de las formas de organización y articulación de grupos y colectivos experimentales y autónomos con relación al trabajo en arte contemporáneo en Latinoamérica, con esta charla que lleva por nombre Gestiones Autónomas de Arte Contemporáneo en América Latina, una pretensión libertadora y una predisposición de orden. Lo anterior en compañía de los representantes, por un lado, de Curatoría Forense Latinoamérica, un equipo multidisciplinario dedicado al arte contemporáneo que, desde 2010, realiza programas de residencia nómades orientadas al trabajo de arte en relación con comunidades, cuyas experiencias dan origen a Uber Bauhaus, con sede física en Sao Paulo, Brasil, en 2016. Uber Bauhaus es un centro de investigaciones y residencias en un espacio para el debate, la reflexión sobre el arte contemporáneo en América Latina. Damos la bienvenida a Guillermina Bustos, quien es artista e investigadora de arte, activista de arte en Trabajadores de Arte y Derechos LGBTQIA+, y migrantes de la red MILVI+, maestra en artes por la Universidad de Chile, quien desde hace más de 7 años trabaja en las iniciativas de investigación, formación y residencia de arte. Uber Bauhaus, Curatoría Forense Latinoamericana y VADB, Arte Contemporáneo Latinoamericano. Guillermina comparte escenario en esta ocasión con Jorge Sepúlveda, quien es coordinador y fundador de Curatoría Forense Latinoamericana, quien ha organizado y asesorado más de 40 exposiciones de artistas contemporáneos. Ha gestionado y coordinado más de 40 residencias grupales de arte en 8 países de Latinoamérica y más de 30 residencias de investigación individual en Uber Bauhaus, con la participación de más de 500 residentes provenientes de América, Europa y Asia. Bienvenidos a Cultura UG. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación de estar acá, de contar un poco de la experiencia que hemos tenido en investigación por Latinoamérica sobre diferentes formas de conceptualización que hemos ido desarrollando desde la formación de curatoría forense en el año 2007. 2005. En el año 2005, ya ha pasado mucho tiempo y la edad. Queremos agradecer a Cultura de la Universidad, a Dafne por colaborarnos también con la gestión, a Karina. Y nada, vamos a hacer un pequeño resumen de una larga investigación que hemos realizado ya hace más de 10 años sobre un modelo específico de trabajo que hay en Latinoamérica para la creación, gestión, circulación y puesta en valor del trabajo de los artistas y de los trabajadores de arte en Latinoamérica. Vamos a ir mostrando algunos diagramas que resumen esta investigación y este relevamiento que hemos hecho. Y nada, es una conversación, está abierta a las preguntas e interrupciones que ustedes quieran, observaciones que quieran hacer en cualquier momento, así que se las agradecemos mucho. Excelente. Bien, un poco mencionar que nosotros investigamos gestión autónoma como espacios alternativos y autogestionados relacionados al arte, principalmente porque nosotros éramos un espacio autónomo de arte. Cuando comenzó Curatoría Forense en el año 2005, y después de una experiencia nómade y un largo proceso de tratar de primero averiguar cómo vivir del arte, que era una gran pregunta que todos nos hacemos con cierta recurrencia, hasta además
cómo hacerlo en los propios términos, sin estar ligado a una institución, sin estar subordinado a las líneas de investigación o ideológicas o a las condiciones que el dinero siempre establece, cómo podemos efectivamente tener un desarrollo autónomo de la gestión del arte. Y a propósito de la propia investigación fue que entendimos que primero no éramos los únicos, sino que éramos parte de un proceso social, o sea, somos un error estadístico como modelo de gestión, pero a la vez de tratar de entender que no éramos las únicas personas que estábamos en ese proceso, era entender cuál fue la relación, podríamos pensar de alguna manera, una relación de causa y consecuencia que nos llevó a tomar estas decisiones y las variables sociales, económicas y políticas que, de nuevo, nos pusieron en ese problema. A propósito de esto, hoy vamos a traer más que todo esto, una investigación de cómo está estructurado este concepto de gestión autónoma, y después podemos ir compartiendo algunas anécdotas y cuestiones específicas sobre procesos de obra, prácticas y dinámicas. Pero van a ver que esta presentación es bien así ñoña. Muchos diagramas y mucha revisión histórica. Decimos que la gestión autónoma tiene una conducta de una predisposición, una pretensión libertadora y una predisposición de orden, justamente porque es un proceso de trabajo en arte que tiene sí que ver con la gestión, es decir, disponer elementos y variables para que otros puedan desarrollar sus dinámicas y prácticas. Es un poco el lugar del gestor, como eso decíamos, estar en función del deseo de otro. Desde las prácticas autónomas, siempre las entendimos como espacios para abrir una indagación libre, a la vez que una forma de organización o establecimiento de un orden para sistematizar esos procesos de libertad. Eso suena muy extraño, ahora que lo pienso, pero la idea es, a través del orden y sistematización, es que es posible de nuevo imaginar un espacio para la libertad. Eso es un poco la forma en que nosotros venimos pensándolo y haciéndolo. Es que, de hecho, lo que pensábamos es que, bueno, nosotros comenzamos con esta idea, proponer la conceptualización de gestión autónoma, primero para diferenciarnos de la conceptualización de espacio independiente. ¿Por qué esto es importante? Porque Tony Puig, que fue el desarrollador, una persona española dedicada a la gestión de la cultura y de arte, dentro del gobierno del Estado español, diseña un modelo de trabajo al que llama espacio independiente, que va conjuntamente a través de la AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional, a crear en toda Latinoamérica los centros culturales de España. Y funciona desde el Ministerio de Cultura, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores o equivalente en España, para instalar esta idea de que los espacios independientes son lugares de reunión y producción del trabajo de artistas. Entonces nosotros primero entendemos que detrás de cada concepto que nosotros utilizamos hay una carga histórica, política e ideológica. Para comprender de qué significa independencia en un modelo de política pública de un gobierno europeo y su implementación en Latinoamérica, lo primero que tratamos de entender es, como hicimos, de hecho, en el Cervantino 2010, en la exposición que hicimos en la Galería del Atrio, de qué se trata o de qué hablamos cuando hablamos de independencia, siendo que la mayoría de nuestras relaciones son de relaciones de codependencia o de complementariedad, ¿sí? Entonces esta idea de independencia tiene un anterior donde fuimos dependientes. En cambio, la proposición que hacemos nosotros, antes de entrar a los diagramas y tal, es que no todos los grupos de gestión, no todos los grupos de circulación, validación, inscripción histórica, tienen necesariamente que tener un espacio. Después, haciendo la investigación, nos dimos cuenta que habían grupos que tomaban o administraban esporádicamente ciertos espacios
institucionales o también espacios urbanos para realizar su gestión de arte. Y ponemos en tensión el concepto de autonomía con el concepto de independencia por una razón que es bastante evidente. La mayoría de los grupos de gestión de arte y cultura en Latinoamérica trabajan con fondos de instituciones públicas o con patrocinios o auspicios de instituciones privadas. Entonces, nuestro trabajo no es de independencia, de elegir la independencia como una forma de libertad precaria, sino elegir la autonomía para poder decidir de qué manera utilizamos los fondos, aunque provengan del Estado, aunque provengan de gobiernos locales o de empresas. Poder decidir, o sea, poder tener la libertad de contenido y de indagación de la producción a través de esa autonomía y no, como mencionaba, de la creación de una libertad precaria en lo económico. Bien. Sí. Pero se refieren a, de alguna manera, que las mismas instituciones muten las convocatorias que se lanzan, las condiciones que ellos ponen de cómo utilizar su recurso, que sean más accesibles para el artista. Mira. No, dale. Mira, primero, una cosa que para nosotros es súper importante señalar. El dinero es un contrato, ¿sí? El dinero tiene dos firmas. ¿Sí? En todas partes los billetes tienen firmas. Entonces, el dinero es un contrato que te obliga. Cuando una persona financia una actividad, incluso cuando nosotros financiamos nuestra propia actividad, establecemos una relación entre derechos y obligaciones. ¿Tá? Entonces, cuando lo llevamos al punto que tú estás señalando, es, por un lado, la relación entre instituciones formales, vamos a llamar, sean públicas o privadas, en el financiamiento de las acciones o iniciativas que son de su interés, es una negociación, ¿sí? Las instituciones tienen prioridades, énfasis y límites, ¿sí? Uno puede pensar que el Museo de Arte Moderno se haga cargo de actividades de arte contemporáneo. Sin embargo, eso no es su obligación, ¿sí? ¿Viste? Esto que siempre hablan cuando hablan de organizaciones, misión, visión, objetivos y tal. Cuando nosotros negociamos desde la parte de los trabajadores de arte, de las organizaciones que tenemos y tal, nosotros negociamos con los intereses y los límites de las instituciones. Esa negociación ocurre en contextos. Hay instituciones que son, por decirlo así, más plásticas o más elásticas, ¿sí? Son más flexibles a las necesidades de la comunidad y otras que no. Nuestro planteamiento, y que es lo que vamos a pasar ahora, estoy haciendo un spoiler, lo que vamos a pasar a ver es cuándo y cómo hacer que las instituciones entiendan el valor de flexibilizar sus intereses y empezar a trabajar en complementación con los intereses de las comunidades, entre ellas la comunidad de artistas y la comunidad de trabajadores de arte. De cualquier manera, complementar, hacer una adenda a tu respuesta, sabemos que, por ejemplo, la mayoría de los fondos en México son fondos públicos que vienen de presupuestos estatales. Entonces, una de las grandes dificultades que a veces tienen los artistas al intentar imaginar la forma de captar esos fondos es un problema de conceptualización base, que es las políticas públicas, por definición, están orientadas al beneficio de la mayor cantidad de personas posibles. Los artistas generalmente imaginan su propio beneficio y, con suerte, el de sus pares. Entonces, al momento de imaginar la producción de arte, mismo desde el mismo trabajo, no se entiende las necesidades de quién te va a financiar. Entonces, sí, es necesaria la negociación entre los artistas como intermediarios de estos financiamientos y sus líneas editoriales para la relación con comunidades, pero también está el trabajo de que los artistas se entiendan como esa herramienta. Claro, ahí es. Sí, sí. Yo, si quieres, di.
No, que me quedé pensando sobre esto. A ver, negociar es entender los intereses del otro, ¿sí? Porque uno conoce muy bien cuáles son sus propios intereses, ¿sí? Sus intereses inmediatos. Onda es, a ver, necesitamos financiamiento para producir, pero también necesitamos financiamiento para tener remuneración del tiempo que estamos dedicados a eso. Ok. Nosotros, como grupos, iniciativas o colectivos de trabajadores de arte, somos, por decirlo así, líderes de grandes minorías, ¿sí? Y las políticas públicas están orientadas a la creación de producción cultural para públicos masivos. Entonces, ahí existe la primera distancia entre los intereses de los fondos, por ejemplo, los fondos concursables o los fondos asignados directamente, con nuestros intereses. El punto es cómo nosotros demostramos el valor de lo que hacemos, ¿sí? Desde nuestras capacidades y desde los límites de nuestras propias capacidades, y cómo eso aporta a la política pública masiva, ¿sí? Esto es, a ver, un festival de performance no va a competir con Peso Pluma, ¿sí? Ni en recaudación, ni en cantidad de público, evidentemente. Entonces, cuando nosotros negociamos financiamiento para un festival de performance y un festival que incluya Peso Pluma, ¿sí? Tenemos que entender que hay diferencias tanto en la cantidad, en la calidad, como en la pertinencia de lo que producimos, ¿sí? Nosotros producimos otras formas de cohesión social, ¿sí? Que no es solamente la cohesión de generar un espacio de intercambio, de música, de diversión o de sexo, ¿verdad? Que está todo muy bien. Nosotros lo que hacemos desde la producción de arte contemporáneo es generar otras capacidades que son complementarias a las que hace Peso Pluma. Perfecto. Y tenemos que ser capaces de demostrar que aunque nuestro público no sea masivo, merece ser financiado. Y por eso el trabajo que realizamos, por el valor que tiene, por su aporte a la comunidad, por su aporte al imaginario social, merece ser financiado proporcionalmente. Eso. Bien. Si alguien más tiene preguntas, también levanta la mano y podemos desviar la conversación, no hay ningún problema. Bien, antes de tratar de explicar cómo entendimos que aparece el fenómeno de las gestiones autónomas o estas prácticas dinámicas experimentales, muchas veces más ligadas a la comunidad, primero nos interesó, bueno, con el tiempo nos fue interesando entender cuál fue la historicidad del contexto latinoamericano, o sea, para ubicarnos en esta área del mapa, y entendiendo que es parte o sea, que en América Latina compartimos procesos sociales, económicos y políticos bastante similares en varios aspectos y ahora vamos a ver por qué. Pero lo que sí nos pareció que era más evidente y más recurrente eran estos 3 puntos. Primero, y ustedes lo están viviendo bastante fuertemente, fragilidad institucional. La fragilidad institucional tiene que ver con no solamente crisis e intervenciones imperiales, vamos a hablar después por qué, sino esto que estamos sujetos a la mayoría de los países de América Latina. Cambia el gobierno y hay que hacer todo de nuevo. Y en ese hacer todo de nuevo, 1 año hasta entender qué es lo que está pasando, 3 años de implementación y de nuevo todo, volver a rehacerlo todo de nuevo. Entre 4 y 6 años en cada país de América Latina. Esa lógica de fragilidad institucional afecta las posibilidades de políticas públicas a largo plazo, que si bien, por ejemplo, sabemos que en México existen, se ven afectadas sus financiamientos y sus recortes relacionados a instancias de crisis políticas, crisis económicas y otros factores, intervenciones de fuera. Vamos a hablar un poco más después por qué. En el caso de una intervención imperial, el más evidente es lo que ha ocurrido con otras dictaduras en otros casos de países latinoamericanos. Acá podemos entrar en debate qué pasó después. Una relación aún neocolonial, disculpen ahí la cuestión, de subordinación simbólica respecto de lo que consideramos europeo o norteamericano. Norteamericano, más bien Estados Unidos, para ser lo eurogringo, nosotros bromeamos. Todavía, aunque no estemos sujetos a lógicas coloniales
de violencia material, seguimos estando afectados por diferentes formas de intervención neocolonial, no solamente a nivel simbólico, o sea, a nivel como de cómo esto afecta nuestros procesos identitarios. Poniendo un ejemplo más claro, siempre que nosotros venimos a México, siendo de muy al sur, nos llama la atención que las opciones para almorzar o desayunar son comida mexicana y si no la versión gringa. Tienes hotcakes o chilaquiles, no tienes té con pan, como podría comer uno, o café con leche, como uno podría comer en otras regiones. No existen otros desayunos de otras partes de América Latina, entonces nos llama la atención esto, como si bien hay cuestiones identitarias arraigadas en lo prehispánico y demás, las intervenciones simbólicas neocoloniales son muy evidentes. Y están relacionadas, sí, a procesos de privatización, todos sabemos cómo funciona eso, extractivismo material y simbólico, aún hoy, y formas de negociación individuales. Vamos a hablar más después de esto. Y por último, lo que sí nos llama poderosamente la atención, y aquí encuadramos la historia de las gestiones autónomas o estas prácticas más experimentales de modelos de gestión, son las formas de resistencia, reacción e irreverencia, mal comportamiento, en ese término, respecto de estas formas de instalación neocolonial. Aquí aparece la autonomía, por supuesto, la asociatividad, mantenernos juntos y la precariedad, principalmente económica, que es inmaterial, que es algo de lo que vamos a tratar de pensar cómo se lleva, o sea, cómo en realidad funciona y opera en nuestro contexto, pero es la manera generalmente que se lleva adelante los procesos de resistencia. Por eso uno podría pensar, ¿por qué si yo hago arte político y estoy en contra del museo o de la universidad o de lo que dice X persona en un cargo público de poder, nunca recibo un fondo? Es lógico. O sea, las posibilidades son o te amalgamas, o sea, o te reintegras a la lógica, insisto, neocolonial, que no solamente se refleja en intervenciones de capitales extranjeros, sino ya están adaptadas e integradas dentro de los fondos nacionales, o opto por lógicas de autonomía, donde efectivamente se puede ejercer una libertad que es carísima y que raramente va a ser financiada. Quiero hacer un comentario sobre estos puntos. Vale. Primero, la fragilidad institucional no se refiere a cómo está construida la estructura. De hecho, las estructuras institucionales muy rígidas son frágiles, ¿sí? Porque no son capaces de adaptarse a los cambios en los circuitos de circulación o de transacción. Es cosa de pensar en la economía feudal, ¿sí? Cuando la economía feudal, que era autónoma y autárquica, ¿sí?, se enfrenta con la revolución industrial, se vuelve frágil, no porque no tuviera una estructura rígida de funcionamiento, sino precisamente porque tenía una estructura rígida de funcionamiento. La segunda cuestión sobre esto de el neocolonialismo y tal. Esto no solamente remite a nuestro pasado de hace siglos atrás, de que estemos hablando en español, por ejemplo, ¿sí?, y no estemos hablando en un idioma originario local, sino también corresponde a los modelos de entendimiento que tenemos nosotros de nuestra propia producción, ¿sí? Cuando nosotros mencionábamos hace un rato atrás, parte de la política pública española en España llega a Latinoamérica a través de los centros culturales de España, que por cierto hicieron un muy buen trabajo dentro de los objetivos que ellos tenían, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos a pensar la realidad que estamos viviendo cotidianamente desde modelos, por ejemplo, como los centros culturales, que terminan siendo la base de las líneas o de las leyes de financiamiento y de políticas públicas en casi todos los países de Latinoamérica, nosotros construimos un sistema desde un modelo que es previo, ¿sí? Nuestras conceptualizaciones construyen nuestro objeto de trabajo, ¿sí? Y ese objeto de trabajo nos educa. Cuando nosotros hablamos de neocolonialismo, no hablamos solamente esto de andar vestidos
o hablar en español, que es bastante aburrido, sino también hablamos principalmente del colonialismo epistemológico, ¿sí? De cómo nosotros identificamos y le damos importancia a algo y cómo a partir de eso desarrollamos procedimientos o un programa de trabajo. ¿Se fijan que esto tiene que ver con la tercera parte? Toda la gente que fue punk ahora es empleado de oficina. Fin. ¿Sí? Todos los que fuimos rebeldes ahora tenemos a lo menos un gatijo o un perrijo que mantener. Y eso creó en nosotros cierto orden de inserción en el sistema económico, político e ideológico. Entonces, cuando nosotros hablábamos ahí mostraba Guillermina en el diagrama anterior, irreverencia, reacción y tal, ¿sí? Irreverencia, reacción y resistencia, eso son síntomas del malestar que tenemos nosotros con la cultura, así citando al viejo Freud. Es el malestar que nosotros tenemos con la cultura, pero también es un síntoma, citando a Lacan, de que la autoridad sigue presente y funcionando. Mientras nosotros estemos tomando reacción, ¿sí? La autoridad sigue ahí. Si ustedes van frente a la iglesia, no estoy recomendando que lo hagan, si ustedes van frente a la iglesia y queman una virgen o rompen una cruz, no están rompiendo la autoridad. Al contrario, la están reforzando. Solamente están demostrando su molestia con esa autoridad. La disidencia, a diferencia de la resistencia, la irreverencia y la reacción, la disidencia es encontrar otras formas de producir autoridad más que producir respuesta a la autoridad. Y por ahí es donde nosotros, a partir del 2000 en Ecuador y en el 2001 en Argentina, encontramos este inicio de un modelo al que llamamos gestión autónoma. Claro. Bueno, y brevemente trajimos una línea de tiempo que tiene que ver con conceptos de gestión, sí, por un lado, y simultáneamente otros aspectos, variables que nos parece importante tener en cuenta de qué fue ocurriendo, qué fue lo más destacado de cada década, de nuevo para ubicarnos en el mapa y entender cuáles fueron los procesos que nos llevaron a imaginar en realidad formas alternativas de producción económica con más o menos éxito, después vamos a ver por qué, que tratan de por lo menos discutir la instalación hegemónica del arte en relación a la burguesía. Valga revisar un poco la historia, todo es evidente si uno va atrás de los procesos de construcción de la burguesía como nueva clase y como nueva esfera de poder y de la administración del capital. Como todo nuevo grupo social necesita un despliegue cultural. El de la burguesía fue el arte. Y nosotros somos herederos del sistema de arte, es una herencia de una producción cultural de la burguesía para reafirmar su propia clase a través de mecanismos de exclusión. No vamos a entrar en detalle en eso, vamos a tratar de entender qué hicimos aquí en América Latina habiendo heredado desde la colonia el arte como una forma de distinción simbólica de la civilización. En discusión y después rescate y puesta en problema una y otra vez con lo que se considera arte popular o arte de baja cultura. Bien. Entonces, partimos de los años 60 para tratar de imaginar la historia de las gestiones autónomas. Aquí faltan varios elementos, pero es porque quisimos reducir a la historia de este proceso social. Cuando, por ejemplo, ya sabíamos que en los años 60 en Canadá aparece por primera vez la idea de Artist Run Spaces. Los Artist Run Spaces eran grupos de artistas que, muy molestos con la institucionalidad formal, llámese museos y centros culturales, dijeron vamos a hacer nuestros propios espacios de arte para exhibirnos a nosotros y a nuestros amigos. Creo que eso lo escuché alguna vez en Latinoamérica. Ah, sí, eso ha ocurrido bastante. Y a partir de eso comienzan exposiciones paralelas en casas o espacios autónomos y con el tiempo desarrollan
una institucionalidad tan fuerte que en los años 70 ya logran una suerte de consolidación de un sindicato que se llama CARF, que ya determina, por ejemplo, cuestiones de legislación para arte contemporáneo, cuánto cobrar, cuánto se le debe pagar y cuestiones de derechos laborales. Mientras tanto, en América Latina estábamos en el problema de tratar de entender de qué se trataba el arte latinoamericano, volviendo al origen. Esto en México ocurrió un poco antes, en los 40, en los 60 lo ponemos aquí porque es como el proceso más transversal, podemos decir entre los 40 y los 60. ¿De qué se trata el arte popular? ¿De qué se trata la identidad latinoamericana? Del mestizaje. De la, como decíamos esta mañana, el coso de bronce. La raza de bronce, muchas gracias. La raza de bronce. La idea de raza de bronce se piensa entre los 40 y los 60, transversal a América Latina, donde se imagina la cuestión del mestizaje. En Brasil, la antropofagia, por ejemplo. Algo interesante que en los años 60 empiezan a generarse una serie de eventos bienales en diferentes partes de América Latina, muchos de ellos como formas de intervención de los Estados Unidos a través del financiamiento de la CIA, Fundación Ford, Fundación Farfel y Fundación Rockefeller, que son los tipos de presupuestos que en ese momento estaban poniendo dinero para que el arte ocurriera en esta parte del mundo, con la pretensión de impedir el avance del comunismo. Por un lado, los artistas estaban pensando en lo popular y lo mestizo, por el otro lado, Estados Unidos estaba financiando lo que se llamó el proceso de las bienales americanas, entre el 62 y el 72, más o menos, en Argentina, Perú y Medellín. Si a alguien le interesa esa historia, después podemos contar más en detalle. Sí, y esto está citado en libros de arte, como libros de Andrea Yunta, y está citado en los informes de la CIA sobre la Bienal Ica. Sí, los documentos desclasificados sobre las Bienales Ica de Córdoba, sobre la Bienal de Lima. Bienal de Lima, Bienal de Ica y Bienal Coltejer. Coltejer de Colombia. Sí, son 3 bienales americanas. Después de eso, hasta ese momento también ya se había instalado la Bienal de Sao Paulo en los años 50, que entre los 60 y los 70 adquiere un carácter un poco menos político, vamos a decir, conteniendo el avance político de los artistas de los años 70. Muy en concordancia con la instalación de la dictadura en Brasil. No, por supuesto. Después, interesante que entre los 60 y los 70, por este desarrollo institucional aparece el crítico de arte en América Latina, algo que antes no existía como tal, o era más bien una función que un rol. En realidad, a finales de los 50, pero más fuertemente en los 60 y los 70, las dictaduras latinoamericanas que empiezan a perseguir varios procesos de asociatividad y trabajo de base, como la teología de la liberación, entre los procesos ideológicos que aparecen en los 70. Sin embargo, en Los Ángeles y en Inglaterra, en Reino Unido en realidad, ya había aparecido otro modelo de artistas que se reunían para tratar de pensar las propias dinámicas en oposición a la institucionalidad formal, que eran los Artist Run Centers. Mientras tanto, podríamos decir, entre los 60 y los 70 en América Latina recién se estaba consolidando la institucionalidad formal de arte en los procesos de bienales. La instalación de las universidades de arte, por ejemplo, es un poco anterior. Sabemos que a partir de los 70 se empieza a pensar en la historia de arte latinoamericano, en el concepto de arte latinoamericano por primera vez. Antes no era un problema, antes todavía se hablaba de movimientos de arte, por lo menos en América Latina. La historia de arte latinoamericano, lo más entretenido que tiene es que el primer debate que se realiza ocurre en la Universidad en Austin, en la Universidad de Texas, por una congregación de críticos. En realidad, sí eran críticos y artistas que se reunieron en ese lugar, los más mainstream, José Roca, Aracy Amaral, Damián Bayón, creo que participó también Rufino Tamayo, entre varios, Octavio Paz, estuvieron vinculados a esos procesos de pensar el arte latinoamericano y su historia por primera vez. Aparece entre los 70 y los 80 una preocupación por el arte y política, y nuevamente, si uno va avanzando hacia los 80,
La historia de arte latinoamericano y esa preocupación se ve medio interrumpida por las dictaduras, aunque sigue siendo un problema. La idea de unión latinoamericana también estaba muy presente. Hasta que en los 80, con el final de las dictaduras, comienzan a aparecer los procesos nacionales de institucionalidad. Primero las bienales nacionales, la gestión cultural como paradigma, los fondos públicos, finales de los 80, inicios de los 90, FONCA, Fondart en Chile, Fondo Nacional de las Artes en Argentina y así largo, etcétera. Cambia un poco la configuración de los financiamientos extranjeros, aparece la figura de curador como rol, y eso se está preparando la antesala para la instalación del neoliberalismo. Cuando se instala el neoliberalismo en América Latina, fin de las dictaduras, todos hemos vivido ese proceso de privatización, etcétera, aparecen ya consolidados los fondos públicos, las ferias de arte, como una lógica de polo de mercado del arte, una preocupación por el arte relacional y el arte de nuevos medios, una preocupación de los años 90, el rol, acá sí muy claro, de funcionario y gestor. Entonces podríamos decir que la gestión cultural, la figura del gestor, está directamente relacionado a la división social del trabajo que el neoliberalismo hace posible. Avanzando en la historia, y aparece la preocupación por las historias de arte nacionales. Siguiendo, en los 90, lo que Jorge comentaba, a través de fondos relacionados a ESID y Centros Culturales de España, la figura de los espacios independientes, primero en Europa, después, hacia inicios de los 2000, en América Latina. Esto tiene directamente que ver con, por ejemplo, en el 2000 también, el desarrollo de la teoría de la economía naranja, que era algo que hasta antes no era un problema. La lógica e idea de industria cultural, también herencia del neoliberalismo. Y aquí en los 2000, en la parte más, quizá la más cercana, he entretenido el rol de el independiente, el emprendedor, y como diría Pablo Helguera, el desempleado. El rol de la persona que trabaja en arte y está desempleada, por eso se está ingeniándolas de una u otra manera para trabajar en estilo freelancer. Esto coincide también con una preocupación local por el financiamiento. La historia de las gestiones autónomas, la historia de las escenas locales, la preocupación por lo local, la historia del arte local, está directamente relacionado a este periodo de imaginar nuevamente una subdivisión de imaginar la economía y la política. Entonces, que haya fondos municipales, de nuevo, es una herencia del neoliberalismo. Las gestiones autónomas. En el 2000, nosotros ubicamos, finales del 2000, no, inicio del 2000, 2001, primeramente en Argentina y en Ecuador, muchas de ellas eran una respuesta a los fondos internacionales holandeses, españoles y suizos que venían a apoyar a espacios e instituciones de arte en América Latina. Entonces ya comienza como un proceso de codependencia desde el inicio, y a la vez apareció, muy similar a los Artist Run Spaces de los 60, grupos de amigos entusiastas que querían discutir la institucionalidad. Esto muy ligado también a la efervescencia de una conceptualización que es el arte en relación a comunidad o el Social Engagement Art. Si uno avanza en la historia, la gestión autónoma tiene esta condición. Por un lado, hay algunas que se parecen más a una conceptualización que mencionaba Jorge, de espacio independiente, de, en realidad, grupos que se estructuran en función de la captación de fondos y otros grupos que efectivamente están imaginando otras formas de economía, otras formas de pensar los contenidos y la institucionalidad en arte. Solamente para ir hacia el final, una cosa que hemos visto entre el 2000 y el 2020 fue el auge de estos procesos. Con la pandemia se vio fuertemente interrumpido, no solamente los financiamientos internacionales que antes tenían prioridad en América Latina como moda, después pasaron a financiar Medio Oriente, Asia, África,
y actualmente casi que no hay muy breves, son muy pequeños los financiamientos internacionales que vienen para este lado del mundo, está más enfocado en los fondos nacionales. Entonces aparece sobre todo de la pandemia en adelante la idea de gestión como emprendimiento. Un modelo de gestión que ya no es entusiasmo, sino que ya tiene previsto un modelo de negocio antes de comenzar. Tal vez lo que es más parecido a las gestiones autónomas de arte de los 2000 actualmente son las ocupaciones que tienen perfil artístico o perfil de trabajo cultural. Nada que decir. Bien, solo si Qué alguien terrible. ¿Ah? No, qué terrible solo. Okay. No, mira, cuando nosotros hacemos este tipo de evaluaciones, estamos haciendo, primero, es una evaluación de mayor recurrencia. ¿Sí? Los conceptos que aparecen acá señalados en décadas existían previamente, pero no se habían consolidado o no tenían suficiente visibilidad dentro del sistema de arte. Se consolidan como un procedimiento, ¿sí? Como un modelo de trabajo, como un modelo de conseguir financiamiento. Y mostramos esto para entender que los modelos cambian en respuesta a intervenciones económicas, políticas e ideológicas, ¿sí? Y que las intervenciones comienzan a lo menos 10 años antes de que se consolide dentro del sistema nacional o dentro del sistema de arte que está funcionando en cada escena local, esos procedimientos como la forma de hacer las cosas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos que en esto, después de la pandemia, se consolidan los proyectos que ya consideran al bar, a la venta de cerveza o a la fiesta como forma de financiamiento, eso ya ocurría 10 años antes, pero eran soluciones esporádicas. En este momento, y así en cada década, las soluciones se convierten en la forma en que se trabajan los contenidos, los financiamientos, pero principalmente, y esta es la parte que más nos interesa a nosotros, las relaciones entre los trabajadores de arte y entre los trabajadores de arte y las comunidades, ¿sí? Si ustedes ven, para cada una de estas décadas, uno puede recordar o imaginar cuáles son los tipos de relaciones que tenían con el público o qué tipo de público tenía cada tipo de gestión o cada tipo de modelo de trabajo. Eso. Bien. Vamos a tratar de no extendernos mucho porque cualquier cosa nos hace... Sí, ya me avisaron cuánto tiempo tenemos. Así que... tenemos tiempo, fabuloso. Bien, esto es básicamente para explicar dónde se ubica la economía de las gestiones autónomas. Esto lo realizamos, bueno, ahí se puede ver, en relación a una iniciativa que se llama Trabajadores de Arte, que es una iniciativa de perfil latinoamericano, que hemos publicado algunos libros y hecho cosas divertidas como un juego de mesa sobre el sistema de arte. La investigación tenía que ver con tratar de entender cuáles son los tamaños del mercado en América Latina y efectivamente, ¿dónde está el dinero? La mayoría imagina que el dinero en arte está localizado en el circuito de galerías, es el mercado más formal y más tradicional, y que los artistas van a producir y vivir de sus ventas. Lo que descubrimos después de realizar 2 censos latinoamericanos con la participación de alrededor de 3.000 personas cada uno de los censos, uno en 2015 y uno en 2020, y trazar datos de manera comparativa, es que en realidad el mayor mercado donde está el dinero en arte en América Latina está en este gran globo que es el 75%. Se trata del mercado académico, formal y no formal, dar clase en escuela secundaria, primaria, terciario y universidad, y hacer talleres de forma autónoma. Y simultáneamente también en trabajar en instituciones públicas y privadas, o sea, ser funcionario. Si ustedes quieren tener estabilidad en arte, ese es el camino. Por otro lado, existen otras formas de economía que son realmente menores. Economía en términos de transacción material, transacciones materiales o financieras. En estos 2 censos, cuando una de las preguntas era, efectivamente, ¿de qué vives?
independiente del rol, los diferentes roles que las personas trabajan en arte, entre un 2 y un 5% afirmaba que vivía de la venta en el mercado de galerías. O sea, uno podría pensar, la gran fantasía que todos tenemos dentro del sistema de arte es en realidad en función del el menor de los porcentajes. Oye, Representativo dentro del sistema. oye, me imagino un problema que debe tener un profesor de taller, haciendo taller de escultura o taller de pintura, cuando le diga a un estudiante, haz bien esa escultura para que te conviertas en un buen funcionario. O trabaja bien esa combinación de óleos para que termine siendo un excelente redactor de proyectos concursables. ¿Viste? Es el modelo de artista que se trabaja en la mayoría de las universidades, es un modelo de artista de oficio, ¿sí? Y ese modelo de artista de oficio es funcional, hablábamos hoy día al almuerzo, es operativo al mercado de galerías. ¿Por qué? Porque el mercado de galerías es conservador también y responde a los gustos de la clase que colecciona. Entonces, cuando tu profesor de taller te dice, trabajemos sobre el asunto del oficio, lo que te está diciendo es, el mercado de objetos de arte se maneja de una manera, o funciona de una manera que es conservadora en lo material y conservadora en lo ideológico. Entonces, mira qué linda que es la trampa. O sea, mira qué inteligente que es la trampa. Es cuando nosotros aprendemos a ser buenos productores, no es que esté mal ser buenos productores, pero cuando nosotros pensamos nuestra participación en el sistema de arte a partir de la calidad de los objetos que producimos, estamos produciendo para el 2 o 5% del total del sistema. Y además, para el 2 o 5% más conservador de todo el sistema. ¿Viste? Entonces, ahí está la cuestión, la forma en que nosotros imaginamos nuestro futuro en el sistema de arte está orientado, ¿sí?, hacia el lugar que tiene mayor presupuesto, pero menor participación de los trabajadores de arte, y también hacia el lugar que es menos problemático a nivel ideológico o político. Lo que está súper bien. O sea, no, es una opción. Ahí es interesante, por ejemplo, pensar si esta es la distribución económica del sistema de arte, ¿por qué los artistas no imaginan, por ejemplo, sus prácticas y dinámicas para habilitación de procesos pedagógicos? Si ahí está el dinero. Claro. Bien, después, el mercado de becas, fondos y premios y salones, más o menos proporcionalmente está entre un 10 y un 13%. Es mayor que el mercado de galerías. Hay más posibilidades de que cualquiera de nosotros nos ganemos un fondo público que vendamos una obra. Y la mayor de las probabilidades es que la mayor cantidad de obras que produzcamos las tengamos en los depósitos de nuestras casas. Hablando así muy abiertamente. Sin embargo, este mercado, podríamos decir, no es representativo de lo que uno imaginaría como demanda para las políticas públicas. Sin olvidar que en el caso mexicano, particularmente, y en otras regiones de América Latina, el mercado académico y el mercado de instituciones públicas también es financiado por el Estado. Entonces, ese 75% uno está accediendo a través de un cargo público o a través de una función pública. Perdona, y aquí es importante agregar una aclaración. ¿Sí? Los mercados de venta de obra, o sea, mercados de galerías, y los mercados de fondos concursables o premios no constituyen remuneración. ¿Sí? La venta de obra, ¿sí?, y el obtener un premio no es sueldo. ¿Sí? Entonces, los sectores del mercado que tienen efectivamente una remuneración constante y fija, son los otros mercados. Entonces, a nosotros, la mayoría de las academias enseñan a participar en la lotería. ¿Sí? De hecho,
es más probable ganarse un premio mediano en la lotería que te inviten a participar en la Bienal de Sao Paulo. ¿Sí? Es más probable ganarse un premio comprando un boleto en la esquina que termine representado por una galería grande en Mako. ¿Sí? Entonces, gran parte de nuestra educación no es para que nosotros vivamos de la remuneración que produce nuestro trabajo, sino para que nosotros estamos habilitados para ser elegidos por una lotería. Después les voy a pasar un enlace. Esto lo descubrí analizando el fondo concursable chileno, que se llama Fondart, y basado en un cuento de Jorge Luis Borges que se llama La Lotería de Babilonia. Si han tenido tiempo, léanlo, es un cuento muy cortito, que en realidad lo que describe es, en un momento la lotería perdió interés y dejó de repartir solo premios, y empezó a repartir castigos. Y así sigue. Bien. Y esto... Lo vamos a deprimir un poco primero y después No, lo vamos sí, a levantar. después se Primero levanta, lo sí. vamos dale. Ese es el estilo. Claro. Bien, nosotros vivimos del arte de la gestión autónoma, por si alguien, no estamos aquí dependiendo de este 75%. Y todo eso se ha hecho con fondos de arte. Todas las cosas que hemos traído, sí. Bien, y después está esta línea punteada que separa la institucionalidad, que podríamos decirlo más relacionado al mercado laboral, de la precarización laboral. La precarización laboral o la informalidad parcialmente están las gestiones autónomas, mercado de gestiones autónomas, porque muchas veces uno trabaja por un favor, exhibo por la posibilidad de tener el espacio, no por ser remunerado. O trabajo por el pasaje y la comida. Eso también es bastante recurrente en el mercado de gestiones autónomas, sin descuidar que hay mucha institucionalidad formal que te trata de esa manera. En Brasil lo llaman condición análoga a la esclavitud. Así directamente. O sea, ese trabajar por techo y comida, claro. Por techo y comida y por recibir un reconocimiento del patrón es condición análoga a la esclavitud. O sea, eso ni siquiera es trabajo precarizado. Vale. Bien. Sin embargo, sabemos que cuando las gestiones autónomas establecen relaciones con el mercado de becas y premios de manera continua o incluso el mercado académico e institucionalidad formal, tiene una forma de financiamiento y de circulación financiera más cercana a, a una estabilidad laboral dentro de la lógica de derechos laborales. Y a la vez, el mercado de autos financiados, que en realidad no es un mercado porque es personas poniendo dinero de su bolsillo. Muchas gestiones autónomas funcionan de esta manera, ya sea porque el gestor heredó una propiedad, heredó una propiedad, o ya tenía un bienestar, o tiene un cargo y se dedica a la gestión de forma como hobby. Como segunda profesión. Como segunda profesión. Y entonces también son formas de institucionalidad que están muy sujetas a desaparecer en tiempos de crisis, eso se hizo muy evidente en pandemia, porque sí, son un hobby caro, en muchos casos. Después, no señalado como mercado, pero otra alternativa de economía que existe es, hay personas que logran proponer, dentro de sus especialidades de trabajo en arte, servicios a otros campos de conocimiento. No está aquí en porcentaje porque no tenemos la certeza de esos datos, porque nosotros dentro de los datos preguntábamos acerca de trabajo específico en arte. Y remuneración percibida promedio anual por trabajo realizado en arte. Entonces esta categoría queda prestación de servicio a otros campos de conocimiento sería. Claro. Sin embargo, eso podríamos decir que ese 10%, aunque en parte sea precarizado, es bastante equivalente al dinero que uno puede adquirir en estas loterías de las becas, fondos y premios. ¿Vamos bien? Dale. Respecto a los otros campos de conocimiento, ¿tienen algunos ejemplos? Sí. Bueno, en general, la mayoría de nosotros hemos trabajado en diseño. ¿Sí? Diseño web, diseño gráfico, diseño de objetos. ¿Sí? Yo lo llamo una forma de transición, ¿sí?, entre los mercados laborales formales
y poder dedicarse con un 100% de remuneración, de dedicación al arte, ¿sí? También para políticas públicas, ¿sí? Por ejemplo, las secretarías de desarrollo social, ¿sí? O los centros culturales, en tanto que organizaciones comunitarias y no en tanto que productores culturales o productores de arte requieren servicios para los que artistas y trabajadores de arte están ya entrenados, digamos. Nosotros sabemos hacer un montaje, pero también sabemos crear dinámicas, ¿sí? Justo Pastor Mellado, que es uno de nuestros autores favoritos latinoamericanos, decía, el Estado no se ha dado cuenta que los artistas son muy baratos antropólogos, ¿sí? Que la capacidad de diagnóstico comunitario que tienen los artistas generan, en términos de especificidad y de cualificación de las comunidades al nivel de lo que hace un antropólogo, ¿sí? Con mayor o menor éxito, pero mucho más que, por ejemplo, un trabajador social que es un implementador de una política ya diseñada, ¿sí? Entonces ahí se produce un tipo de uso de las capacidades, conocimientos y herramientas del arte contemporáneo para instituciones o campos de conocimiento que tienen paradigmas y procedimientos propios, pero que se ven complementados con las capacidades del sistema de arte contemporáneo, ¿sí? Me acordé de un ejemplo, por ejemplo, hay una ONG en Brasil que se llama Red Nami y trabajan con haciendo talleres de arte urbano, graffiti, mural y tal, para mujeres en situaciones precarias o mujeres racializadas que viven en periferia, en colaboración con trabajadores sociales y psicólogos, porque la idea es usar el taller de arte urbano como excusa para hablar de violencia de género. Porque cuando el psicólogo social llegó al centro cultural y dijo taller de violencia de género, no llegó nadie. Cuando dijeron taller de oficina de arte urbano para mujeres, llegaron un montón de personas. Y a partir de la práctica artística se lograban, y es un poco lo que el arte para mí más interesante tiene, tener conversaciones que son muy difíciles. ¿Viste? Hay una cosa que nosotros sabemos hacer bien, ¿sí? Es rodear para decir la verdad, ¿sí? Hacer un rodeo para decir la verdad. Cuando Guille ponía ese ejemplo, si tú dices, taller sobre violencia de género, la mayoría de las personas que llegan victimizadas o son victimizadas por el propio taller, ¿sí? Eso es extremadamente común, ¿sí? Esto incluso en los lugares que están diseñados para recibir denuncias, tienen conductas de revictimización. En cambio, si tú hablas dentro de taller de arte urbano para mujeres, inevitablemente el grupo que es estructuralmente más violentado va a participar, ¿sí? Y tú, a través de la dinámica de los procedimientos de trabajo, haces que no solamente contenido, sino que esa experiencia vívida, ¿sí? Participe de la economía simbólica, ¿sí? Nosotros no estamos obligados a dar un testimonio de víctima para participar en la resolución de las cuestiones que forman parte, por ejemplo, de la violencia estructural, ¿sí? Ahí es donde está a la vez la sutileza, pero también la capacidad de señalar que el arte contemporáneo tiene, ¿sí? Sin volver rígida las relaciones y las categorías. Yo creo que eso es lo que hacemos, ¿sí? Cuando trabajamos con otros campos de conocimiento. Me toca. Sí, este es todo mío. Mira, esto es una información, está un poco vieja, desde abril del 2020, o sea, tiene 3 años, pero la información complementaria a esto está en una comunidad que nosotros desarrollamos para compartir toda la información histórica que usamos
para justificar estos análisis que estamos haciendo, ¿sí? Nosotros tenemos en esta comunidad que se llama BADB, la encuentran en internet, badb.org, ¿sí? Y los mapas los pueden descargar después en un enlace, en un Linktree, o buscan censo trabajadores de arte y les va a aparecer el mapa, los resultados y tal. Lo que yo voy a hacer acá es solamente un análisis muy rápido de cuál es la relación en este momento, en 2020, sobre las gestiones autónomas que teníamos relevadas y la estructuración de la economía de arte en cada país. Entonces, como ustedes pueden ver acá, yo no. Sí, Como ustedes pueden ver acá, y yo no, la lógica de relación económica y financiera genera contextos económicos que hacen más posible el desarrollo de gestión autónoma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la economía argentina, que cualquiera de ustedes que haya escuchado un poquito del noticiero, saben que la economía argentina tiene ciclos, ¿sí?, de capitalización del Estado y ciclos de saqueo del Estado, ¿sí? Entonces, por cada ciclo de entre 7 y 10 años de gobierno, viene uno siguiente, uno capitaliza al Estado y recupera las empresas privatizadas en el gobierno anterior para que el gobierno siguiente las vuelva a privatizar, ¿tá? No, sí. Dale. Entonces, la gestión autónoma en Argentina responde a ese tratamiento de lo público, ¿sí? No solamente de las políticas públicas, sino el tratamiento de lo público. Argentina es, en rigor, un Estado socialista, o sea, es un Estado de políticas públicas sociales, como México, ¿sí? Donde hay continuidad de la educación pública gratuita, donde hay continuidad de la salud pública y gratuita, ¿sí? Y si ustedes creen que es mala, vayan a Detroit, donde no solo es mala, sino que es cara. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros vemos la cantidad o la proporcionalidad de gestiones autónomas en relación a la población de un país, Argentina tiene muchísimas gestiones autónomas porque tiene que construir mecanismos, modelos de trabajo y de asociatividad que cubran el periodo donde el neoliberalismo saquea a la política pública. Y que luego, si logra sobrepasar ese periodo de saqueo, puede utilizar los fondos, digamos, utilizar los fondos públicos para consolidar la labor que vienen realizando. Bastante parecido a lo que pasa en México, aunque proporcionalmente a la población del país es muchísimo más bajo. Argentina tiene 45 millones de habitantes y México tiene 180, 130. O sea, sería a lo menos 3 veces más grande. Y en cantidad de gestiones autónomas sería 1/3. O sea, sería 1 por cada 9. Sería una gestión autónoma mexicana por cada 9 en Argentina. Esto no es bueno ni malo, ¿sí? Esto es la respuesta de las condiciones de asociatividad de los trabajadores de arte para poder continuar realizando su labor cuando las condiciones de contexto cambian, ¿sí? Voy a colocar un solo ejemplo. Después de la crisis del 2001, ustedes saben lo que pasó en Argentina en el 2001, habían mantenido la ficción de que un peso argentino era igual a $1. Eso generó un endeudamiento gigantesco, tipo PRI más PAN. Así, esos niveles de endeudamiento, ¿tá? Ese endeudamiento lo tenía que pagar a alguien, ¿sí? Y eso se pagó con el dinero público que fue saqueado del Banco Central y con el dinero de las personas que habían ahorrado en bancos formales, ¿sí? Eso es lo que se llama corralito, ¿tá? ¿Qué pasó? Personas que participaban en editoriales de arte se quedaron sin fondos públicos, sin Estado al que reclamarle presupuesto y sin sus propios ahorros, si es que los tenían. Y eso genera un modelo de trabajo que a mí me encanta como ejemplo, que es Eloísa Cartonera.
¿sí? Se pierden los capitales financieros, se puede perder el capital social por la destrucción de las relaciones sociales, pero no se pierden las capacidades. Entonces, Loíza Cartonera lo que hace es seguir produciendo libros en condiciones de precariedad. O sea, es cartonera porque la tapa del libro estaba hecho de cartón y el interior hecho de fotocopia. Y eso, que es una solución económica contingente, se convierte en un modelo de trabajo. Y actualmente hay más de 70 editoriales cartoneras en Latinoamérica. ¿Viste? Esto para mí es muy importante. Los problemas individuales pueden resolver, o sea, pueden generar soluciones colectivas si se convierten en un modelo de trabajo. ¿Sí? Porque probablemente yo no pueda financiar a tu institución, o no puedo financiar a tu colectivo, porque estamos más o menos en la misma clase, más o menos en el mismo nivel de ingreso. Pero lo que sí podemos hacer es desarrollar modelos de producción económicos y financieros que puedan ser replicados como soluciones que funcionan en diferentes contextos. Eso. Algo solamente breve para pasar al siguiente placa, es que si bien México y Brasil son proporcionalmente menores a Argentina, podríamos hablar que eso también, y Chile, tiene directamente que ver con la cantidad de infraestructura institucional que Brasil y México tienen en relación a Argentina. Argentina, la gestión autónoma surge para suplir la falta de institucionalidad formal. En cambio, en México y en Brasil es proporcionalmente menor porque las posibilidades de actuar, insisto, como funcionario o como académico en términos de trabajo formal son aún mayores. Sin embargo, hemos registrado una gran cantidad de procesos autónomos como síntoma, insisto, de un proceso social. Claro, es que ahí hay una cuestión que es súper interesante y que de vuelta, no por el malestar que uno sienta, no por la insuficiencia que vea en las instituciones estatales, esto no constituye un piso. ¿Sí? Desde la Segunda Revolución Mexicana en adelante, la institucionalidad estatal mexicana es muy fuerte. ¿Sí? Y es tan fuerte como Brasil, que construyó una capital nueva a partir de cero. ¿Sí? Ese es el nivel de solidez institucional que tiene México en relación con otros países. Y ustedes pueden decir, ok, sí, pero la corrupción, el narcoestado, todo lo que tú quieras. ¿Sí? Pero acá, o sea, este edificio continúa y el teatro continúa y sigue funcionando. ¿Sí? No importa quién gobierne, ahí está. No desaparece con el cambio de gobierno. ¿Sí? Y eso no ocurre en todos los países de Latinoamérica. A eso nos referimos con fragilidad y continuidad institucional. ¿Sí? Ya estamos casi cerca del final, pero... Sí, nos quedan 10 minutos para la pregunta. Bien, ok. Esto es para tratar de entender algunos casos y algunos ejemplos, no vamos a mencionar todos, pero básicamente hemos distinguido con el tiempo que las gestiones autónomas en América Latina, de las cuales hemos relevado hasta ese momento 954, pero es probable que haya más. No, en este momento son más de 1150. 1150. Bien, ha aumentado la cifra, son 1150 gestiones autónomas, de las cuales claramente no todas siguen operativas. Hay gestiones autónomas que tienen 2 años, 3 años y después desaparecen. Eso es bastante común. Y nosotros y 5 más que tenemos más de 20, no, casi 20. Casi 20 años. Sí. Entonces aquí está distribuido entre las que han logrado sobrevivir en un promedio entre 15, 10 a 5 años. Y hemos detectado que lo más recurrente es estas 4 cuadrantes, podríamos imaginar. ¿Tipo el compás político? ¿Lo han visto? Compás político. Bueno, después busquen Instagram porque está realmente muy bueno. Es relación entre libertad económica y libertad de gobierno, creo que es. Así se construye. Y acá tendríamos entre autofinanciamiento, fondos nacionales, más cargado a la arte comunidad y más cargado hacia como interés temático a la auditoría del sistema de arte. ¿Sí? Entonces, se llama compás político. Es realmente muy bueno. Es realmente muy bueno para entender, por ejemplo, dónde están ubicados los vocalistas de bandas musicales. ¿Sí? Si están a la derecha y son más
si están a la derecha y son más neoliberales, o si están a la derecha y son más comunitarios, y así. O sea, es muy divertido dónde está Maluma, así anda. ¿Qué tipo de representación, ¿sí? O qué tipo de sujeto es él y qué tipo de sujeto produce. Con las gestiones autónomas pasa algo similar. Tu relación con el presupuesto y tu relación con el sistema y la comunidad construye un programa de trabajo, pero también elige a la comunidad o a los intereses de la comunidad que más te satisfacen o que más son de tu pretensión. Bien. Entonces, entre los fondos nacionales e internacionales, no, solamente quería mencionar quienes han colocado dinero en América Latina fuera de los fondos nacionales. Está Fundación Doen con el programa Arts Collaboratory, que por ejemplo financió durante mucho tiempo a Teorética, que está en Costa Rica, Lugar a Dudas en Colombia. Esta es Cráter Invertido en Ciudad de México, Kiosco en Bolivia, Capacete en Brasil, que creo que entre Capacete y Teorética son las gestiones más antiguas de América Latina, que comienzan a finales de los años 90, inicios de los 2000, más inclinado hacia una auditoría del sistema de arte, es decir, gestiones que tratan de pensar el problema de la institucionalidad formal, de la profesionalización del mercado, o sea, que tratan de indagar sobre eso, y más inclinados hacia la comunidad, de trabajo de arte y comunidad, que también era una tendencia muy fuerte en los 2000, Casa Tres Patios, esto es en Medellín, Sí. ¿sí? Lugar Común, aquí en Oaxaca, aquí muy cerca, Más Arte, Más Acción, en el litoral de Colombia, Hamac, en Sao Paulo, en Brasil. También financiados, entre otros, por Daros, Fundación Cisneros, que es una fundación venezolana, Residente en Miami. que actualmente vive en Miami. Ahí pueden imaginar la ideología de la fundación. No. Sí. Prince Claus y AECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Actualmente, algunas de estas iniciativas de fondos internacionales todavía coloca dinero en proyectos latinoamericanos, pero no con el perfil necesariamente de gestión autónoma. Se ha inclinado más por proyectos o financiamientos de exhibición hasta el 2020 relacionados a feminismo, y del 2020 en adelante relacionados a cuestiones de racialidad, arte indígena y migración. Después, más yendo hacia el autofinanciamiento, aparecen varios. Aparece NECOE en Chile, estamos hablando de la mayoría, todavía existen. Bueno, nosotros estamos aquí, Curatoría Forense, Sagrada Mercancía también está en Santiago de Chile, más un espacio de exposición. Circuito de Espacios Domésticos en Valparaíso, Obras de Arte Comentadas, que seguro ya lo conocen. Aparato de Arte, aquí presente Dafne Valdivia. Museo Insular, que es en San Miguel de Allende. No voy a entrar en detalle de todos. Cuarto Aparte en Ecuador, que es este aquí. .co en Colombia, en Manizales. Atelier 397, tal vez una de las más antiguas de Brasil, junto con Hamac. Nosotros, Bauhaus. Block, también en Santiago de Chile. Proyecto Amil en Perú, en Lima. Esto es una muestra representativa de los 1.150 espacios que hemos encontrado en América Latina, pero quería como destacar algunos de ellos, aprovechando que está Dafne aquí. Por ejemplo, pensar la gestión de aparato de arte en relación a las lógicas de auditoría del sistema, como, primero, un modelo de gestión que empieza, según hemos conocido la historia, con una lógica de tratar de imaginar espacios pedagógicos alternativos a la institucionalidad en Guanajuato. Después, avanzando hacia modelos de profesionalización para artistas y otros trabajadores de arte y diferentes roles, que mucho tiempo tuvo un espacio físico, actualmente tiene un espacio virtual y está migrando a un nuevo espacio físico. Y que lo que más nos llama la atención es que es una preocupación, desde procesos de gestión e investigación, que es lo más reciente. No solamente lograron construir una investigación de una historia del arte de Guanajuato desde los años 90,
50, wow, 50. 50 hasta la actualidad en dos libros, o sea, tratando de construir una historiografía de la escena local, muy en un síntoma de después de los años 2000, como pensando municipios en realidad y fondos interesados en la historia local, y a la vez, después de esa investigación, iniciando algunas negociaciones con fondos y sistemas de políticas públicas a nivel local. Todo esto, de nuevo, intentando pensar formas de profesionalización de arte o de auditoría del sistema de arte, de cómo se viene pensando el arte a nivel escena local. Solo, a mí me parece muy interesante, no solamente el trabajo que han hecho ustedes, sino este punto dentro del cruce entre autonomía financiera y desarrollo de conceptualización o historización. A nosotros nos pasa muy comúnmente, tenemos también otra investigación que es sobre escenas locales, que ya tenemos relevada más de 135 escenas locales en Latinoamérica. O sea, hay 135, por lo menos, 135 ciudades como Guanajuato en condiciones de similar estructuración institucional y autónoma, ¿sí? Entonces, lo importante de hacer investigación, que muchas veces no está entre los fondos que uno se puede ganar por una exposición, un concurso o un salón. O sea, nadie postula con una investigación a un concurso de pintura. Es bastante lógico, ¿no? Pero la investigación hay que hacerla. ¿Por qué? Porque muchas ideas nuevas ya fueron hechas 3 veces. ¿Sí? Cuando uno estudia historia de su propia escena local, se da cuenta que gran parte de la novedad o de la sorpresa, ¿sí?, o del amor que uno tiene por lo que hace, está basado en un gran monte de ignorancia, ¿sí? Y está basado en una gran cantidad de no compartir experiencias, conocimientos o estructuraciones. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones económicas que está detrás de la intervención neoliberal, ¿sí?, en el sistema de arte es que la competitividad convierte al conocimiento en patrimonio y en propiedad, ¿sí? Entonces, desde los años 90, como veíamos antes, hacia ahora, se han creado varios fenómenos que las gestiones autónomas tratan de contener o de desarrollar vías alternativas. Por ejemplo, si yo tengo un fondo que solamente puedo financiar a 5 proyectos en una ciudad como Guanajuato, ¿qué hago? Pongo a los proyectos a competir entre ellos, tipo Batalla Real. ¿Vieron esa película, no? A ver, Juegos del Hambre. ¿Así? Que comiencen los Juegos del Arte. Listo. Si entre los que se maten sobran 5, los financiamos. ¿Sí? Eso coloca a los trabajadores a competir entre ellos para luchar por un financiamiento que está previamente limitado. ¿Sí? El problema no es la cantidad de dinero. Ese es el problema secundario. El problema es cómo las personas que trabajamos en esto tenemos acceso efectivo al financiamiento. ¿Sí? El dinero, la cantidad de dinero es un problema material. El problema conceptual y el que nos define como trabajadores es cómo vamos a ser capaces de ganarlo. ¿Sí? O sea, mañana en un concurso en que podemos ir solamente uno de nosotros dos, lo siento, Dafne. Así, onda, lo siento. Yo tengo que pagarme mis chilaquiles. Ahí está. Entonces, el diseño de la competitividad no afecta al sistema, sino que está construido por el sistema. ¿Tá? Segunda cuestión, los modelos de producción y circulación del conocimiento. Por esta misma cuestión de competitividad, si yo tengo una técnica de redacción de fondo público, si yo tengo una técnica específica de producción de textos, de materiales y tal, y mi forma de participar en el sistema de arte es a través de la competencia, yo convierto ese conocimiento en una propiedad excluyente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar esta idea de gestión autónoma, no es, o sea, sí, era, pero no resultó.
sacar al neoliberalismo del sistema de arte para entender su condición excepcional de producción de conocimiento. ¿Sí? Porque lo que hace el arte contemporáneo, al igual que las personas que hacen alebrijes, ¿sí? Participan de un bien común colectivo, que es el imaginario. Y eso no puede ni debe tener dueño. ¿Sí? Y que la propiedad del conocimiento o la propiedad de la capacidad de producción sea equivalente al financiamiento que recibimos, destruye la posibilidad de producir conocimiento. Ustedes saben que en Norteamérica la empresa que más gana dinero vendiendo medicamentos no produce medicamentos, ¿sí? Compró patentes. Imagina que siendo gestor local tuvieras las patentes de la producción de un tipo de artesanía. Imagina que tuvieras la producción de un tipo de arquitectura. ¿Sí? No tendrías que producir conocimiento, sino lucrar de tu propiedad excluyente. Cuando las gestiones autónomas aparecen, intentan resolver más que materialmente, o sea, producido por una urgencia material, pero intentan resolver conceptualmente y estructuralmente el problema de cuál es la relación entre la economía y la producción de conocimiento. Sin embargo, eso, y le debemos el nuevo logo a Aparato de Arte en el diagrama. Es interesante pensar cómo hemos entendido que las gestiones autónomas, sobre todo las que trabajan en escena local, es decir, en ciudades que no son la capital y no serían comparables a las lógicas de una capital, hablando Guanajuato, Ciudad de México, o mismo Guanajuato, Puebla, San Miguel de Allende, Puerto Vallarta, son lógicas económicas e incluso culturales y en relación al arte muy diferentes. Hemos entendido que son los espacios que efectivamente logran aglutinar o establecer relaciones con las comunidades locales. Porque la mayoría de las veces que la institucionalidad formal imagina una relación con una comunidad local, lo que en realidad hace es un despliegue de casi que un paquete homogéneo de institucionalidad. El cubo blanco no le sirve a todas las escenas locales. La forma de producción formal o mismo la instalación del mercado de arte no es necesaria que siga operando en todas las escenas locales. Las gestiones autónomas en ese sentido, y tal vez una de las cosas más destacables, aunque sí, no sé si fracasaron, pero intentan aún proponer alternativas. Yo estoy orgullosa a la economía local. Está bien. Yo creo que lo más destacable que tienen es haber hecho justicia a la cultura local. Y han encontrado formas económicas entendiendo las dinámicas y también el techo que la escena local tiene, sin necesariamente replegarse a las formas de homogeneización que la institucionalidad formal propone. Quería solamente repetir un comentario que tuvimos ahí en la conversación de la hora de almuerzo. Bueno, esto es parte de lo que nosotros hacemos y sientan, dale, la red social favorita que tengan, excepto OnlyFans, buscan Uberbau, no sé por qué buscan Uberbau y van a encontrar toda la información con los mapas, los libros, por ejemplo, que los pueden descargar gratuitamente. Si quieren la copia física fetichista, la tienen que pagar, porque obvio. Dale, excelente. Pero en general, todo se puede descargar gratuitamente porque en esta misma lógica nosotros cubrimos los costos de producción material y de trabajo de conceptualización y después liberamos el conocimiento para que quede. Quería comentarles esto, que este es un mapa de 135 escenas locales que tienen modelos de trabajo o modelos de relación estructuradas, pero que no actúan de manera hegemónica. ¿Sí? Guille decía recién, podríamos comparar Guanajuato con Guadalajara y, no sé, Puerto Vallarta, pero también podríamos comparar Guanajuato con León y Salamanca. ¿Sí? O, ¿cómo se llama? Tepic. Tepic, que me encanta. ¿Por qué? Porque son desarrollos que están orientados a diferentes tipos de satisfacciones. ¿Sí? Y diferentes tipos de satisfacciones, ustedes ya sabrán, tienen diferentes tamaños.
Entonces, los modelos de escena local, íntimamente relacionados con los modelos de gestiones autónomas, tienen un diagnóstico muy específico de lo que las comunidades entienden por valioso, ¿sí? Y construyen producción simbólica para la forma en que la comunidad construyó valor. Ahora, hay comunidades que son abiertamente fascistas, ¿sí? Y hay que entender cómo fue que una comunidad llegó a un equilibrio fascista, ¿sí? Hay otras comunidades que son muy jerárquicas, muy excluyentes y tal, pero eso se llega a través de un equilibrio. Y aquí es donde me acordé de lo que estábamos hablando hoy día a la hora del almuerzo. La investigación que nosotros hemos hecho sobre escenas locales y sobre el modelo de trabajo de gestiones autónomas nos llevó a este resumen. No dejen que el gringo organice el temazcal. ¿Sí? No dejen, porque aunque el gringo tenga el dinero, aunque tenga una capacidad de organización o pueda armar un superorganigrama, cosa que se necesita para hacer las cosas, ¿sí? La cultura local arraigada, ¿sí? La experiencia vivida es de la comunidad, ¿sí? Entonces, el asunto no es quién gobierna o cuál es la jerarquía. El asunto es cómo nosotros logramos producir política, económica y socialmente modos de complementación de nuestros intereses, ¿sí? De nuestros intereses que están en tensión, ¿sí? De los presupuestos que siempre son insuficientes, ¿sí? De las capacidades que están en desarrollo y por lo tanto son limitadas, ¿sí? La primera vez que nosotros hicimos una residencia no teníamos idea de casi nada. Ahora ya llevamos 50 y medio que nos viene resultando. Pero es todos los trabajadores de una comunidad están constituyendo sus capacidades y sus intereses y necesitan a la comunidad completa y esa atención política para poder desarrollar las capacidades y ese interés común que tienen las escenas locales producidas a través de la gestión autónoma. Y podríamos decir que la mayoría de esos puntos rojos que están ahí, que después uno puede descargar el mapa y revisar, a excepción de las capitales, donde efectivamente está desplegado y ocurriendo el arte contemporáneo, es en relación a las gestiones autónomas. Arte contemporáneo, entendiendo que cuando se imagina el arte desde el turismo y desde las políticas públicas, aún se estructura dentro de esa herencia burguesa de un arte que nos va a representar identitariamente como más civilizados que el pueblo de al lado. Entonces, un poco lo que nos interesa rescatar con el valor de la gestión autónoma a nivel local es esta posibilidad de establecer una relación efectiva con los saberes locales. Sí, una cosa, para terminar y para que puedan conversar o preguntar lo que a ustedes les interesa. A mí me pasó en marzo pasado en Villalegre. Villalegre, una comunidad rural en el sur de Chile. Es pensar sobre el patrimonio, la condición de patrimonio de las cosas que están sucediendo ahora. ¿Sí? No la condición de patrimonio del edificio como este, ¿no? Que es medio que evidente y además es un bien jurídico, hay una ley para proteger estas cosas. ¿Sí? ¿No? Cómo las relaciones entre las personas que viven en el barrio, ¿sí? Y los objetos que representan esas relaciones se van a ir convirtiendo progresivamente en una forma de patrimonio. ¿Sí? Para mí eso es una preocupación que las políticas públicas, tipo pueblos mágicos, ¿sí? Están solamente consolidando cuando hay una distancia temporal y una estructuración de valor que ya está estructurada, ¿sí? Lo que nosotros vivimos cotidianamente, y esta es la maravillosa confusión en la que vivimos, es que no sabemos cuánto de lo que hacemos ahora va a tener valor en 20 años, ¿sí? Porque no sabemos muy bien cuáles de todas las cosas se van a demostrar eficientes y valiosas con el tiempo. De hecho, no solamente las cuestiones materiales, sino el tipo de relaciones que tenemos con las personas, ¿sí? El tipo de regalos al que les damos valor, ¿sí? Ese tipo de cosas.
Hace tiempo, esto es para decir que no lo hemos inventado todo, sino que consultamos mucha bibliografía y aún hay más. Inventamos poco, sí, y ahí somos personas que hacemos relaciones. Y después los libros que hemos publicado, que los pueden descargar todos gratuitamente en ese QR, si a alguien le interesa. Pero además también complementar que cuando imaginamos los procesos de las gestiones autónomas, haciendo posible el arte contemporáneo a nivel local, en esta exposición constante al fracaso de ser cooptada por el neoliberalismo capitalista salvaje, ¿no? Sí. Capitalismo salvaje, imaginamos las gestiones autónomas como una estrella fugaz. Esto es muy bonito. La estrella fugaz va avanzando y va dejando a su paso una estela de institucionalidad que sí, va siendo cooptada, va siendo despolitizada, pero mientras tanto la estrella fugaz continúa avanzando. A veces desaparece, No, sí, es claro. cierto. Pero un poco es la forma, la metáfora que hemos encontrado para imaginar estos procesos, sí, progresivos de institucionalidad, esta predisposición de orden, pero también esta apertura constante, o esta búsqueda constante de construcción de espacios de libertad. Yo me acuerdo que había un dicho que no sé si es mexicano, o lo escuché en alguna parte, no sé si es mexicano o lo escuché en Venezuela. Decía, si me lleva el diablo, que no le salga barato. ¿Sí? Bueno, a medida que nosotros vamos desarrollando nuestros procedimientos, vamos en una creciente institucionalización. Pero en esa institucionalización, nosotros producimos las condiciones de nuestra libertad. ¿Sí? Para mí ahí está el título del que venía al comienzo de la frase. ¿Sí? Nosotros tenemos una pretensión de producción de libertad para nuestras satisfacciones, para nuestros deseos, para la forma en que deseamos, para la forma en que imaginamos nuestra convivencia cotidiana, pero también sabemos que eso necesita órdenes. ¿Sí? Necesita disciplina y no disciplinamiento. ¿Sí? Necesita construcción de cierta autoridad, pero no del autoritarismo. Entonces lo que nosotros vamos produciendo es entendiendo las condiciones en que es posible nuestra libertad y construyendo órdenes que respeten y hagan justicia a esa idea de libertad que pudimos imaginar juntos. Eso. ¿Está bien? Si quieren seguirnos en redes sociales y múltiples otros espacios, y no tenemos OnlyFans, y eso podríamos publicar varias cosas en ese lugar. ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? Sé que estamos sobre la hora, pero estamos abiertos. Sí. Dale. ¿Me permites de darte? Gracias. Yo quería preguntar sobre el mapa donde México y Brasil más o menos comparten la misma porción, junto con Chile. Sí. Y ustedes comentaron que hay una situación que tiene que ver con las políticas públicas más socialistas, y comentaron que en Argentina precisamente esta cuestión de cuestión cíclica ha hecho que las gestiones autónomas afloren, y por eso tenía más del 50%, ¿no? Más o menos. Mi pregunta es, basado en lo que ustedes han investigado, ¿qué tanta más es la producción en Argentina bajo esa óptica que ustedes nos comparten, que la de estos países que, como ustedes dicen, su estructura es más No, a ver, institucional? sí, lo que podríamos, no sé Y si... socialista. Sí. Más que afirmar más o menos, lo que yo al menos podría decir es, en relación a la investigación y en representación de esta organización, es que, por ejemplo, la producción en Argentina se ve bastante desplegada, pero lo que no se sabe es la alta precariedad económica que esa producción tiene. De hecho, la mayoría de los procesos son bien esporádicos, aunque tengan muchísima potencia conceptual a nivel de contenido y tal. Son procesos muy esporádicos,
muy breves. De hecho, incluso en la institucionalidad más formal, Argentina es el país que más bienales ha tenido en América Latina, de 2 ediciones, de 3 ediciones. Entonces, la continuidad de todos los procesos, los autónomos y los institucionales, se ve interrumpido, y eso genera una situación y eso está reflejado en la precariedad de los trabajadores. Aunque es curioso en Argentina, la relación entre precariedad económica y contenido no es directa. Y no podría decir que en México hay, no sé si, insisto, es difícil hablar de más o menos producción, pero por lo menos procesos que en Argentina son difíciles de encontrar, dada la institucionalidad, archivo, contexto e historia. Por ejemplo, hace poco conocimos un archivo de fanzines punk. Ajá. Y en ese sentido, o sea, lo que sí podríamos pensar que es destacable de una continuidad de las políticas públicas y la institucionalidad formal, aún habiendo procesos autónomos, es la posibilidad de generación de historia y de memoria, que en Argentina está muy descuidado. Y para la parte de cantidad de producción, ¿sí? En cualquier definición que nosotros tengamos de cultura, desde un marxismo hasta un neoliberalismo fuerte, cualquier definición de cultura, nosotros estamos permanentemente produciendo cultura, ¿sí? Es todos nuestros grupos, todos nuestros colectivos y todas nuestras decisiones, aunque sean organizadas estadísticamente, esta ropa H&M, con estos pantalones Zara, con esto, aunque sean coincidencias estadísticas, están produciendo modos de la cultura, ¿sí? El asunto es que, aun cuando todo produce modos de la cultura, no todo tiene el mismo valor. Para mí ahí está la cuestión. Entonces, el problema no sería cuánta cultura o cuánto arte estamos produciendo, sino cómo configuramos el valor de eso que producimos, ¿tá? Nosotros podríamos pensar dos extremos. Hay un comportamiento cortesano en el sistema de arte, donde lo que tiene más valor es lo que es más institucional y más cercano a la élite, ¿sí? Entonces, si usamos ese parámetro en los tiempos de crisis o los tipos de producción de las gestiones autónomas, tendrían muy poco valor hasta el momento de ser reconocidos institucionalmente y por la élite, ¿sí? Ahora, en la otra punta, nosotros decimos, tipo, siguiendo a... se me olvidó el nombre. Este que habla de Raymond Williams, o sea, siguiendo la idea de Raymond Williams, ¿qué es lo que tiene valor? Lo que efectivamente se reitera en su uso. Una vez, si el reggaetón sigue escuchándose, es porque de alguna manera funciona para lo que produce, ¿sí? Yo decía esto el otro día, es bastante estúpido tratar de seducir a una persona escuchando a Bach, ¿sí? No porque Bach sea mala música, sino porque es mala música para coger. Solo eso, ¿tá? Entonces, cuando nosotros hablamos de producción cultural, en realidad, la producción cultural demanda a la producción de un orden valórico, ¿sí? Y ese orden valórico es colectivo. Por eso es que la gestión autónoma no solamente hace objetos de arte, ¿sí? La gestión autónoma afecta los modos y los órdenes del imaginario, ¿sí? Agrega otras variables a ser consideradas cuando tú quieres darle valor a algo, ¿sí? Me acuerdo que, fue en Morelia, hicimos un taller junto con Juan Carlos Jiménez y colocamos una estrofa, ¿sí? Y esa estrofa decía, ¿cómo es? Se me olvidó. Una estrofa que parecía un poema escrito por Goethe o por Schiller. Entonces, cuando estábamos en la charla, toda la gente se puso recontra inteligente, pues sí parecía literatura romántica alemana. Y era una estrofa de una canción de Maluma. Sí, de Arjona, perdón. De Arjona, fuiste tú. ¿Conocen esa canción? Sí, por favor, échenle una mirada. La forma en que está escrita una frase dice, y deja al tiempo la puñalada a muerte.
¿sí? Está construida como si fuera literatura romántica alemana. Y la está cantando Arjona. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Que sea literatura alemana o que yo la esté cantando mientras lavo los platos, esperando a la persona que efectivamente amo? Ahí está. ¿Sí? No es la cantidad de producción, es cómo producimos la capacidad de valorar y darle valor a lo que tenemos en cada lugar. Eso. Así se disfraza el amor para su conveniencia, dejando al tiempo la estocada muerte. ¿Qué le escuchamos en el Google el otro día? En algún punto de la experiencia que ya tienen de años, ¿han vivido el que se le dé un tinte político completamente a su iniciativa? ¿Y cómo han lidiado con esa experiencia? ¿O es parte de su ideología el que sí tenga más bien si es parte de su trabajo el que tenga una ideología política específica? ¿O es más bien apolítico y cómo han podido contrarrestar el hecho de que como es un tema muy relevante, puede darse que se adjudique a una ideología política en específico? La pregunta sería, responder una pregunta con una pregunta no es recomendable, pero podríamos preguntarnos por un lado, ¿hay alguna cosa que hagamos que no tenga tinte político o que esté exento de ideología? No, claro. Y ahí Paulo Freire decía, no existen acciones neutras, no existe postura neutra, existen acciones incluyentes o excluyentes, en función para no hablar de izquierda y de derecha. De cualquier manera, no hemos estado afiliados a ningún partido, si te refieres a eso con ideología política en específico. No hemos tenido relación con ningún partido político. De hecho, hemos trabajado con presupuestos tanto de gobiernos de derecha como de gobiernos de izquierda. Bueno, centro-izquierda, exactamente, porque el dinero es una herramienta. Y además, siempre hemos logrado, después de una de las cosas más interesantes de la construcción de la autonomía para nosotros es poder decir que no cuando no están cumplidas las condiciones del trabajo, que en nuestro caso es cooptación o intervención de los contenidos, por ejemplo, de esta charla. Generalmente nosotros trabajamos independiente del signo político con una institución si hay libertad de contenido, para producir los libros, para producir esta charla o cualquier instancia que nosotros hayamos realizado. Y si no se notó, la ideología que atraviesa esta organización es marxista, postestructuralista, feminista, interseccional o transfeminista. Esto es porque nosotros entendemos, o sea, creo que es súper evidente, no tenemos que explicar en qué lugar ideológico estamos. Para nosotros, la decisión ideológica es una forma de usar a la epistemología. ¿Sí? Entonces, nosotros no tomamos una opción ideológica porque nos permite hacer mejores negocios. ¿Sí? Nosotros tomamos una opción ideológica porque nos permite estructurar los conocimientos de aquello que deseamos conocer. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos, nosotros somos marxistas, cuando yo digo yo soy marxista, es porque entiendo que la epistemología marxista explica mejor la relación entre economía, sociedad y política que otras epistemologías. ¿Sí? Y podemos discutir eso todo lo que quieran. Cuando nosotros decimos somos postestructuralistas, es porque entendemos que los órdenes sociales y de estructura sistémica se explican mejor de esa manera. Y nuestra indagación es tratar de poner a prueba no solamente los datos que tenemos, sino también la forma en que organizamos esa información para la acción política. ¿Sí? Nosotros entendemos que la investigación es una forma de intervenir, ¿sí?, el espacio común que tenemos como sociedad, pero también para desarrollar herramientas que usan otros. Nos pasa en la residencia en Sao Paulo. ¿Sí? Quería comentar una cosa. En la misma semana, en 2013,
13, nosotros trabajamos en Venezuela con el gobierno de Chávez y en Colombia con el gobierno de Uribe. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es tratar de entender cuál es la forma en que es posible la acción política dentro de la sociedad, independiente del gobierno que la sociedad eligió para sí mismo. O sea, nosotros respetamos todo y en especial las decisiones estúpidas. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es desarrollar herramientas que nos permitan entender cómo llegamos a esas decisiones. ¿Sí? Y eso tiene un modo ideológico porque tiene un modo epistemológico. ¿Sí? Y al momento en que votamos, elegimos candidatos en los países donde votamos y elegimos candidatos, tenemos una posición personal, pero como nosotros como organización elegimos un modo de conocer hasta que ese se demuestre insuficiente y otro se demuestre más capaz. Eso. No, solo quería complementar. Una idea que veníamos trabajando también era que respetamos las creencias del orden que sea, ideológicas, religiosas, espirituales, etc. Pero tenemos pretensión de afectar las dinámicas, especialmente cuando la ideología sustenta la violencia o la desigualdad. No existe valor moral sin instalación de la violencia. Sí, o sea, es una, ser específico, una discusión sobre tratamos de indagar sobre una discusión de ideologías excluyentes que estructuran violencia. Yo creo que tiene todo que ver con... Hay un grupo de... ¿Cómo se llama los...? A ver, hay una frase de una canción de un grupo de Río de Janeiro que dice: la paz es un asunto de ricos. Para mí, escuchar eso es una de las cuestiones más fuertes es una de las demandas más fuertes sobre nuestro trabajo. ¿Sí? La pacificación es el ejercicio de una violencia muy fuerte. ¿Sí? La paz de los pobres es el beneficio de los ricos. Entonces, para mí, escuchar en una canción o ver en una comunidad la forma en que las personas son subordinadas o precarizadas ya me coloca en un lugar ideológico. ¿Sí? Yo no podría ir a un museo o pagar una entrada de un museo sin entender que hay muchas personas que no lo van a poder hacer. No porque no tengan dinero, porque no tienen tiempo. ¿Sí? Porque vendieron su tiempo para comer. Ahí está. Entonces, es difícil imaginar, ¿sí?, cuáles son las condiciones en que las capacidades de las personas las libertades de las personas están subordinadas a sus capacidades. ¿Sí? El otro día lo decía, yo no entiendo por qué las personas tienen que trabajar para comer. En serio que no lo entiendo. Porque todas las personas debieran tener derecho a comer, para empezar, y luego trabajar. Todas las personas debieran tener derecho a techo, y luego trabajar. ¿Sí? Entonces, hay un orden que para mí es ideológico y epistemológico. Es cómo nosotros vamos a decidir entender al otro. ¿Sí? Y cómo la suerte que hemos tenido de nacer en ciertos privilegios, como decía el mismo Marx, todas las clases sociales tienen lumpen. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Nosotros somos el lumpen de la clase media. ¿Sí? De hecho, nosotros somos el comunitariado. ¿Sí? Nosotros somos los capaces de tener conocimiento y encontrar con suerte a alguien a quien vendérselo. Para mí eso ya me estructuró ideológicamente. Ya está. Más que eso no puedo hacer. Dale. ¿Alguien más quiere? Sí, ya que estoy. Para cerrar el Facebook, el en vivo en Facebook, si quieren nos quedamos platicando, pero vamos. Dale, Súper, perfecto. Tengo que irme. Le agradecemos. Sí.
Le agradecemos a nuestro auditorio su participación en esta actividad académica, a quienes nos acompañaron de manera presencial y quienes nos siguieron en nuestra transmisión a través de las redes sociales de Cultura UG. Les recordamos que seguimos con nuestra programación cultural que pueden seguir en www.cultura.ugto.mx, en nuestras redes sociales @culturaug en X, Facebook e Instagram, o en nuestra aplicación Cultura UG disponible en Android y iOS. Muchas gracias. Bueno, no sé si es una pregunta, pero tal vez